La nueva era del combate aéreo ha comenzado. Rusia presenta su as de espada, el caza furtivo Su-57, apodado Felon. ¿Será esta aeronave invisible al radar del rival que amenaza al F-22 Raptor y al F-35 Lightning II de Estados Unidos? Hoy, en Colossal Insight, desvelaremos sus secretos, su historia y sus misterios. En los próximos minutos sabrás si el Su-57 Felon es tan bueno como dicen. Si te apasiona el mundo de la aviación militar, de los submarinos de combate y todo lo relacionado a estrategias de combate, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestros videos completos. La historia del Su-57 Felon comienza a principios de siglo. Para ser precisos, en 2002 Rusia lanzó el programa denominado Proyecto de Aviación de Primera Línea, para crear un caza de quinta generación que reemplace a los veteranos Su-27 y al MiG-29, los cuales son dos cazas de combate soviéticos de cuarta generación que fueron desarrollados para competir con los aviones occidentales. Ambos son aviones bimotores y de doble deriva. 10 años después, el 29 de enero de 2010, el prototipo T-50, posteriormente designado Su-57, realizó su primer vuelo desde Komsomolsk del Amur el 29 de enero de 2010, según informes de EcuRed. Este primer vuelo, que duró 47 minutos, se llevó a cabo en el aeropuerto de Komsomolsk-on-Amur y fue pilotado por Sergei Bogdan, piloto de pruebas de la Federación Rusa. Es un caza de quinta generación y que la decisión de desarrollar este avión se tomó en 2002, seleccionando a Sukhoi, que es un importante grupo industrial de empresas de ingeniería aeroespacial rusa. Tras más de una década de pruebas y desarrollo, en 2017 la aeronave recibe la designación oficial de Su-57. En 2018 comienza su puesta a prueba en combate real. Algunos Su-57 son despegados en Siria para entrenar contra objetivos reales. Llegaron a la base aérea de Khmeimim en Latakia, según algunas fuentes, coincidiendo con un periodo de intensificación de la violencia en Guta Oriental. En 2019 arranca la producción en serie y llegan las primeras unidades a la Fuerza Aérea Rusa. El Su-57 entró en servicio con la unidad de élite de la Fuerza Aérea Rusa y los pilotos están recibiendo formación teórica sobre el avión en el Centro de Conversión de Tripulaciones de Lipetsk. Hoy en día hay unas pocas decenas de Su-57 operativos. Rusia planea llegar a cerca de 76 aviones para 2028. Mientras tanto, el caza ha alcanzado madurez con nuevas mejoras y busca su primer cliente de exportación. Lo que empezó como un proyecto secreto junto con India, pero por poco tiempo, ahora es el orgullo de la aviación rusa. Ahora que conoces su historia, en los próximos minutos te presento 7 datos que debes saber del Su-57 Felon. Avión de quinta generación con furtividad. El Su-57 es el primer caza ruso diseñado con tecnología stealth. Su fuselaje angular y sus bahías de armas internas reducen su firma de radar. En palabras simples, si un radar enemigo busca un avión no será el avión ruso. El Su-57 está diseñado para minimizar su sección transversal de radar, es más difícil de ver que los cazas de generaciones anteriores. El Felon cuenta con capacidad de superioridad aérea y de ataque a tierra. 2. Maniobrabilidad extrema. Gracias a sus toberas de empuje vectorial en los motores, el Felon puede realizar maniobras imposibles para otros cazas. El Su-57 puede realizar maniobras extremas, incluyendo ángulos de ataque superiores a 60 grados y giros de 9G. Todo gracias a sus sistemas de control y motores. Por ejemplo, pueden realizar el famoso Cobra de Pugachev, que consiste en levantar el morro del avión hasta formar un ángulo de 120 grados, reduciendo drásticamente la velocidad en pocos segundos pero sin perder altura. Por si fuera poco, también puede realizar la increíble acrobacia Kulbit. Estas piruetas no son solo para lucirse en exhibiciones, pueden dar ventaja en un combate cerrado. 3. Motores superpotentes. Lleva 2 motores Saturn IL-30, son motores desarrollados por Andriy Saturn para el caza ruso de quinta generación. El IL-30 está diseñado para mejorar el rendimiento del avión, incluyendo la capacidad de supercrucero.
Cada motor empuja con más de 120 kN, lo que le da una velocidad máxima cerca de Mach 2. Alrededor de unos 2.300 km por hora, con esto alcanza la capacidad de supercrucero, en pocas palabras, volar supersónico sin encender postquemadores. Su alcance de patrulla ronda los 3.500 km. En 2023, el motor recibió la designación AL 51F1, aunque también se sigue utilizando el nombre Isdelige 30. La producción en serie estaba originalmente prevista para principios de 2020, pero se ha retrasado. Se espera que los primeros Su-57 equipados con el motor Isdelige 30 comiencen a ser entregados a la Fuerza Aérea Rusa a partir de 2025. 4. Aviónica ultramoderna. El Felón monta el radar AESA, Belka con varias antenas repartidas en el morro y en el fuselaje. Esto le permite detectar y seguir múltiples objetivos a larga distancia, mapear el terreno y realizar guerra electrónica. Además lleva un sistema IRST que ve el calor de otros aviones y un ordenador de a bordo muy avanzado. El Su-57 cuenta con sistemas de aviónica integrados que incluyen pantallas multifunción, sistemas de navegación y comunicación por satélite. 5. Armamento versátil. Puede cargar misiles aire-aire como los R-77M de largo alcance o los R-74M2 de corto alcance, esto dentro de sus compartimentos internos furtivos. También lleva misiles aire-tierra, bombas guiadas de precisión y misiles antibuque. En combate cercano cuenta con un cañón GSH-30 de 30 mm. Si se sacrifica un poco la furtividad, puede usar hasta 12 puntos de anclaje externos para más armas. El Su-57 puede utilizar los puntos duros externos para transportar una variedad de armas de caza tácticas rusas. La configuración interna de las armas están diseñadas para mantener su firma de radar. 6. Combatió en la práctica. A diferencia de muchos prototipos, el Su-57 ya ha visto acción. En 2018 lo enviaron a Siria para probarlo contra objetivos terroristas. Recientemente medios rusos afirman que participa en misiones en Ucrania, usando sus misiles aire-superficie e incluso mostrando cómo intercepta un dron aliado fuera de control. Lo que sí, no hay pruebas oficiales de derribos a cazas enemigos, pero sí sabemos que el Felón ha acumulado experiencia de combate real. Se ha utilizado principalmente para lanzar ataques con misiles desde territorio ruso, pero no ha habido enfrentamientos directos con aviones de combate enemigos. Esperamos que ni el Felón ni ningún otro avión de guerra, independientemente de su origen, sean utilizados. 7. Producción limitada. Por ahora Rusia solo cuenta con decenas de Su-57 en servicio. En enero de 2025, según fuentes oficiales, había unas 32 unidades operativas, con planes de llegar a 76 para 2028. La producción ha sido lenta por lo avanzado de su tecnología y la falta de infraestructura previa. En comparación, Estados Unidos produce decenas de F-35 al mes, por lo que aún son pocos los Felón volando. Sumado a que cuentan con las 187 unidades activas del Raptor F-22 y que si no has visto ninguno de los videos te invito a verlos en mi canal. Aunque el Su-57 parezca ciencia ficción, parte de su tecnología ha trascendido a nuestra vida diaria. Por ejemplo, su diseño se basó en un modelo digital 3D colaborativo. Esto permitió fabricar prototipos virtuales y acelerar el desarrollo. Hoy día, el sector aeroespacial ruso emplea esas mismas herramientas digitales en otros proyectos e incluso la industria automotriz hace prototipos virtuales de autos usando software similar. Otro ejemplo son los materiales compuestos. El Su-57 lleva fibra de carbono en cerca del 25% de su estructura, lo que reduce peso y aumenta resistencia. Esa fibra de carbono también está en autos deportivos, bicicletas de alta gama o tablas de snowboard. Es la misma idea para lograr ligereza y fortaleza. El sistema de control de vuelo asistido del Felón, que impide exceder los límites aerodinámicos, inspiró mejoras en drones y en aviones comerciales más sencillos. La idea de volar con una navegación por computadora de alta fidelidad se aplica hoy en los simuladores de vuelo que se usan como juegos y herramientas de entrenamiento. En cierto modo,
Cada vez que haces un vuelo en simulador o ves un HUD de realidad aumentada, hay un eco de las tecnologías del Su-57. No es un misterio que el Su-57 es caro. El programa completo para Rusia consistió en producir 3 escuadrones, 76 aviones y está presupuestado en unos 170.000 millones de rublos, unos 2.350 millones de euros. Cada unidad sale en el orden de los 80 a 100 millones de dólares. Para Rusia eso es muchísimo, más que el precio de cualquier casa anterior que fabricaron. Sin embargo, sigue siendo algo más barato que construir un F-35 estadounidense. ¿Por qué cuesta tanto? Primero, porque es tecnología de punta, furtividad, nuevos materiales, aviónica avanzada, y muchos de sus componentes tuvieron que rediseñarse o reemplazarse debido a sanciones internacionales. Además, al comenzar con un ritmo muy bajo de producción, se incurre en costos fijos enormes. Un Su-35, que es una excelente caza de cuarta generación, cuesta casi la mitad que un Su-57, mientras que un F-35 ronda un precio similar por unidad. Así que en el mercado global el Felón no es el caza más barato, pero sí competitivo frente a otros furtivos. Sea como sea, la escala financiera muestra que para Rusia es un esfuerzo enorme, especialmente en tiempos de guerra, mantener estas piezas en cantidad suficiente. Lo que nadie te cuenta pero, Colossal en Satsi, hay mucho misterio alrededor del Felón y muchas leyendas circulan. Aquí aclaramos algunas. Mito de la invisibilidad, no es cierto que sea completamente indetectable. De hecho, expertos alertan que su sigilo no es tan perfecto como el de los F-22 o F-35. Peor aún, fotos recientes de prototipos mostraron huecos y soldaduras mal cerradas en el fuselaje, lo que aumenta su firma radar. Cantidad en combate. A menudo se habla de su participación en Ucrania. Sí, han volado misiones reales, pero no esperes ver 100 Su-57 bombardeando cada día. Son pocos y aún cumplen roles muy específicos. Lo más curioso, se dice que el Felón interceptó un dron furtivo descontrolado en 2024. Sergei Bogdan, piloto de pruebas, héroe de Rusia. El Su-57 simplemente no te deja exceder los límites. El avión avisa al piloto y lo guía durante cada maniobra. Puedes inclinar los mandos hasta donde quieras y la nave te llevará a los parámetros seguros. Es como conducir un deportivo que hace cualquier giro que pidas, pero sin dejarte perder el control. Esta cita transmite la sensación de supermaniobrabilidad y fácil pilotaje. En resumen, el Su-57 Felón es un ejemplo impresionante de ingeniería aeronáutica. Representa la apuesta de Rusia por un caza furtivo propio, potente, maniobrable y con tecnología de punta. Pero aún enfrenta desafíos, producirlo en masa con calidad y el motor definitivo está en curso. En los próximos años veremos si logra estabilizarse como pilar de la aviación rusa. Con Argelia como primer cliente oficial y otros países observando, podría convertirse en alternativa al F-35. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Su-57 puede rivalizar con los mejores cazas del mundo? ¿Qué te ha sorprendido más, su capacidad furtiva o sus problemas de producción? Déjanos tus comentarios. Y para ver esas comparaciones que mencionamos, revisa nuestros videos sobre el F-22 y el F-35 en el canal. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior del Su-57 Felón.